Después de 29 años consecutivos pues generando información en el Ayuntamiento de Puente Genil y acercándonos a todos sus hogares al inicio del año, manteniendo una entrevista con el regidor local. En esta edición es la primera que lo hacemos con un gobernante, con un dirigente del Partido Popular, quien gestiona los dominios de este consistorio, por tanto, del municipio. Hoy nos encontramos en la Alcaldía de Puente Genil, que desde el pasado 17 de junio preside Sergio Velasco Albalá, alcalde de la villa, liderando un equipo de gobierno en minoría del Partido Popular. El lugar elegido para hablar un poco de estos primeros 6 meses de gobierno de esta presente legislatura. Lo hemos citado en el lugar de trabajo del alcalde, con la intención un poco, nos manifestaban, de poder perder el menor tiempo posible, porque parece que la gestión es muy intensa y al fin y al cabo de lo que se trata es que acercar a todos los vecinos de Puente Genil para dar la entrada al año, hacer un pequeño balance, pero también que el regidor local pueda continuar con su actual actividad como alcalde de esta ciudad. Sergio Velasco, gracias por estar con nosotros, gracias por atender al Grupo Comunica Puente Genil Televisión en este inicio de año 2024. Gracias. Pues nada, Virginia, bienvenida aquí por visitarnos hoy, ¿no? en el despacho de alcaldía, de este despacho que es grandísimo, porque fue el antiguo salón de pleno. El otro día estaba leyendo en el libro de historia de la villa de Puente Genil, de Antonio Aguilar y Cano y Pérez de Siles, estaba leyendo sobre el edificio, la historia de este edificio consistorial, y nos decían que esto había sido el salón de pleno incluso cuando estaba el edificio anterior, en esta misma esquina, que en vez de 5 o 6 balcones como tiene ahora mismo, o sea, 6 ventanas, pues tenía menos, pero se ve que durante muchísimo tiempo ha sido el lugar del salón de pleno, y hoy estamos aquí por tanto estamos en la casa que ha sido, en el salón que ha sido salón de debate durante siglos para los pontanenses, ¿no? Un sitio muy bonito. Mire usted, alcalde, nosotros habitualmente esta entrevista la aprovechamos para hacer un balance. Este año pues más cortito, porque ustedes llevan en el gobierno municipal 6 meses. Y pues ese es un poco el objetivo, ¿no?, con el que la televisión local se acerca cada año, al menos una vez al año, a una entrevista en profundidad con el alcalde de la ciudad. Y a mí me genera especial curiosidad conocer, saber, alcalde, cuando llegó usted al consistorio, abrió esa puerta, en líneas generales, ¿qué se encontró, no? Por lo menos aquellos primeros momentos, aquellos primeros minutos en los que usted ya ha sido nombrado alcalde de esta villa y comienza su andadura en esta presente legislatura. ¿Qué fue lo primero que le sorprendió? Bueno, fueron momentos muy intensos, ¿no? Porque la verdad que era un sueño para el que llevábamos mucho tiempo preparándonos, que era para gobernar en Puente Genil. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy serio para poder llegar hasta aquí, y hombre, sí nos sorprendieron cosas que solo las conoces cuando estás dentro del gobierno y empiezas a ver el funcionamiento interno del ayuntamiento. Por supuesto conocíamos muchas cosas, pero había detalles importantes que algunos no los conocíamos, ¿no? Y uno de ellos, yo lo he repetido, ¿no?, en varias ocasiones, es la falta de estructura municipal, ¿no? Digamos que se había, quizás el anterior equipo de gobierno, y esto lo digo como simplemente contando una realidad, había optado por realizar muchas cosas, iniciando, digamos, expedientes el propio personal político, cosas que desde el punto de vista de la gestión administrativa son, singulares, cuando menos, ¿no? Bastante un poco extrañas. Yo, que vengo de la administración pública, porque he estado trabajando más de 14 años en empresas públicas, pues me llamaba mucho la atención, y quizá esa falta de estructura, esa falta de organización en los servicios. Había servicios donde, por decirlo así, no había ningún encargado, había servicios que no tenían ningún jefe de área. Entonces, hombre,
cosa muy extraña. Entonces nos hemos empeñado en reforzar, ¿no? Eso ha sido casi la prioridad, y es algo que no se ve mucho, porque los primeros, organizar la estructura es algo que desde fuera pues a lo mejor no trasluce tanto, pero es importantísimo. Por eso tomamos la decisión de nombrar un coordinador general, que yo lo he explicado muchas veces. Me reuní con personas que saben, por ejemplo con José María Bellido, el alcalde de Córdoba, que es muy buen gestor y además muy buena persona, y tengo alguien que me transmite mucha confianza, y bueno, mantuve una reunión con él para consultarle algunas cuestiones, y fue él el que me sugirió, ¿no?, que tuviese un coordinador general que coordinase toda la contratación, todo el funcionamiento de la estructura municipal, y que me ayudase a su vez a estructurar este ayuntamiento, y eso es muy importante. Y además hemos escogido una persona que es un funcionario público, que no es del Partido Popular, como Manuel Delgado Torres, que a mí es creo que es una persona que tiene mucho prestigio profesional, y a mí me daba mucha confianza, ¿no?, también en lo personal, y la verdad que estamos muy contentos. Eso ha sido lo más sorprendente. Quizá por apuntar alguna cuestión más, otra cuestión más sería el famoso tema de los proyectos, los PFEA, ¿no?, las obras PER, como conoce todo el mundo, que las de 2022 no se había hecho nada, no se había hecho el trabajo. Nos encontramos entre la espada y la pared, porque incomprensiblemente el equipo de gobierno no hizo las licitaciones para la compra de materiales y la contratación de los servicios, que tenía que haber hecho no en abril de 2023, que no tenía que haberlas comenzado prácticamente al final del año 2022 como muy tarde, y no lo hizo, y sorprendentemente llegaron las elecciones y no estaba hecho. Y cuando nosotros llegamos el 17 de junio, como el 19, lunes, cuando ya empezamos, pues tuvimos conocimiento de que no se había hecho nada. Incluso mantuvimos aquí una reunión con técnicos municipales, y fue unánime la decisión de los técnicos de que no daba tiempo a hacerlo, porque no íbamos a poder ejecutar todo dentro del plazo que quedaba muy poco. Y por tanto habría que devolver, o sea, si no ejecutaba el 80%, había que devolver todo el dinero, y eso, pues es un tema muy grave, ¿no? Nosotros, tomar una decisión difícil, pero es que aquí estamos para eso, aquí no estamos para mirar hacia otro lado, aquí estamos para afrontar la realidad, y creímos en ese momento que la decisión más coherente era no ejecutar los proyectos PFEA de 2022, porque no se había hecho el trabajo a tiempo por el anterior equipo de gobierno, y centrarnos en ejecutar bien lo de 2023, que en ello estamos. De hecho, ya se han comenzado las licitaciones como corresponde. Ahora abordaremos esta cuestión. Por tanto, lo primero que les sorprendió es la falta de una estructura organizativa como ustedes entendían. Colocan, ¿no?, y nombran a la persona de Manolo Delgado como coordinador, pero además también adoptan dos cambios importantes en las dos empresas públicas, que además aglutinan buena parte del trabajo del municipio, la empresa Gemasa y Sodepo. Ahí también hay cambios de gerencia. Me gustaría abordar esta cuestión. Cambian el gerente en la Sociedad de Desarrollo Puente Genil y contratan a un nuevo gerente, en el caso de Sodepo, un trabajador de la propia entidad. En el caso de la empresa pública de Gemasa, vuelve un gerente que fue uno de los fundadores de Gemasa. Cuéntenos usted, porque creo que también estos cargos, ¿no?, van a decidir muchas cuestiones de nuestra localidad en los próximos 4 años, y una decisión que se ha tomado en los primeros meses, ¿no?, del gobierno municipal. Sí, bueno, como explicaba antes, cuando se está gobernando hay que tomar decisiones, y las decisiones hay que tomarlas cuando se entiende que es lo oportuno. Yo respeto mucho la figura de los anteriores gerentes que han estado tanto en Sodepo como en Gemasa, pero nosotros detectamos en la deriva de ambas empresas cosas que entendíamos que no se estaban gestionando de forma adecuada. Por citarle alguna cuestión, en materia de residuos, pues se estaba acumulando un déficit que nosotros tenemos cifrado, ya lo sabemos. Este año 2023 cerrará seguramente con un déficit de unos 500.000 euros, aproximadamente, medio millón de euros a grandes rasgos. Estamos hablando de déficit entre lo que se recauda
vía tasa de basura, como la conocemos todos, popularmente o coloquialmente, y lo que nos cuesta el servicio de recogida de residuos. Entonces, bueno, veíamos que había diferencias importantes. Veíamos también que a nivel de la gestión de la limpieza había muchas cosas que se podían mejorar, y entendíamos que incluso a nivel de la gestión de parques y jardines había cosas mejorables. ¿Qué decidimos en este caso? Además hay que contar que en EGEMASA ha habido varios técnicos que han salido, por tanto la propia gerente venía de desempeñar antes un cargo técnico, y por tanto algunos puestos estaban vacantes, y entendíamos que necesitaba la empresa un nuevo impulso, ¿no? Y un impulso de una persona que ofreciese garantía. Vuelvo a explicar lo mismo, no hemos fichado a nadie del Partido Popular, hemos fichado a José Luis Sánchez Romero, que en este caso es bueno, yo lo conozco personalmente porque trabajé con él fue mi gerente cuando estuve yo trabajando en EGEMASA entre 2007 y 2009. José Luis es una persona muy ordenada, una persona metódica, conoce la empresa como la palma de su mano, porque él de alguna forma fue el creador de la EGEMASA tal como la conocemos hoy, y yo creo que para afrontar los retos del cambio en EGEMASA necesitábamos ese impulso, ¿no? De una persona con experiencia, con un talento acreditado y demostrado durante muchísimos años, que estuvo al frente de EGEMASA. Bueno, y él aparte ha estado trabajando en cargos importantes en empresas incluso de otros sectores, también en el ámbito público y en el ámbito privado. Por tanto, nos ofrecía toda la garantía, y además otra cosa importante es que estaba dispuesto a venirse. Le hacía mucha ilusión retomar este puesto, y yo tengo plena confianza en José Luis y sobre todo por su talento y su profesionalidad. En el caso de Sodepo, un tema muy importante. Sodepo, siempre mi padre decía una frase, que lo primero es antes, es decir, y hay que centrar los temas. Entonces en Sodepo me daba la sensación de que se estaban dedicando a muchas cosas, menos a lo más importante, que es la gestión de la ayuda a domicilio. Y la gestión de la ayuda a domicilio estaba comenzando a generar un déficit muy importante también, unos sobrecostes importantísimos. Ya habrán oído que los costes nos dicen que si la Junta nos paga 15 y pico, que no recuerdo, 15,5 o algo así, pues el coste está en torno a 18,5, o sea, son algunos 3 euros más por hora, el coste por hora del servicio que se presta. Claro, eso es, estamos hablando, bueno, a grandes rasgos, estamos hablando de un 20% de sobrecoste con respecto a lo que paga la Junta. ¿Qué pasa? ¿Que la Junta paga poco o que gestionamos mal? Pues esa es la primera pregunta que teníamos que resolver. Yo lo que puedo decir es que en muchos sitios no hay déficit con lo que se recibe de la Junta, ¿de acuerdo? En muchos municipios no hay ningún déficit y lo gestionan bien. Entonces, en algo estaríamos fallando. Y entonces, lo que hemos hecho es buscar a una persona que era de la casa, vuelvo a decir, tampoco una persona que yo sepa, no tengo ni idea de si es del Partido Popular o de qué partido es, no lo sé, no se lo he preguntado nunca, pero sí teníamos la referencia y la información de muchos trabajadores de la propia casa de que Juan José Guerrero había hecho un trabajo sensacional cuando él estuvo gestionando la ayuda a domicilio. Por algunos motivos dejó de gestionar la ayuda a domicilio y aquello, el barco empezó a ir a pique a nivel de gestión. Pues entonces hemos recuperado no solo Juan José como gerente, sino que hemos hecho cambios para fortalecer la estructura de ayuda a domicilio, para que, por ejemplo, las trabajadoras sociales visiten los domicilios. Eso no se hace desde hace años. Esto es importante que eso lo sepan todos los ciudadanos. No solo es que un auxiliar preste el servicio en un domicilio, sino que periódicamente se visite el domicilio para ver si se están haciendo las cosas bien, para ver, a veces hay problemas con el auxiliar o problemas con la persona atendida. Pues bueno, todas estas cosas hay que gestionarlas y esto hay que estar encima, no se puede estar pendiente de otras cosas. Por eso hemos querido, insisto, centrarnos en lo importante y nombrar a dos profesionales que, como decía, tenemos en ellos plena confianza y nos dan toda la garantía. Bueno, nosotros hemos hecho un seguimiento, por supuesto, a todos los grupos políticos durante la anterior legislatura y de forma muy especial ya en la pre-campaña y en la campaña electoral. En concreto, usted promulgaba en relación al programa electoral del Partido Popular, que era un programa ambicioso y realista. Pero ahora llega al ayuntamiento y se encuentra con toda la situación que usted mismo nos ha explicado, que han tenido que tomar medidas a nivel de estructura, medidas organizativas sobre todo, estas que no se ven, nombramiento de cargos, bueno, pues para empezar a rodar y para que el carro empiece a andar.
Por un lado, no sé si hay alguna otra medida que usted considere importante que no haya nombrado en este momento de la entrevista, que se haya tomado también en estos primeros meses. Por un lado, si se ha tomado alguna otra medida, y la segunda parte de la entrevista, de la pregunta, que iba enfocada al programa electoral. Es decir, ese programa ambicioso pero realista que usted decía, a día de hoy y para al menos este primer año de legislatura, ¿en qué situación se va a encontrar? Es decir, ¿tiene una situación económica viable para desarrollar aquellas cuestiones que usted consideraba que eran más prioritarias? ¿La situación organizativa, estructural, etcétera, etcétera, se lo va a permitir? Vamos a fasear un poco ese programa, porque sería muy ambicioso hablar de aquí a 4 años, pero al menos, ¿hasta qué punto se encuentra libre o maniatado para responder a su programa electoral en este primer año de gobierno? Bien, bueno, es una pregunta interesante y creo que, bueno, y que tiene muchas aristas, ¿no?, en este caso. Bueno, lo primero es que estamos gobernando en una mayoría simple, ¿no?, y eso ya es un condicionante, es decir, ya no es el programa electoral del Partido Popular, que por supuesto nosotros lo que vamos a intentar es llevarlo a cabo, no porque sea el del Partido Popular, sino porque estamos convencidos, un programa que hemos trabajado mucho y creemos que ofrece muy buenas soluciones para Puente Genil. También es cierto que después te encuentras cuestiones digamos urgentes sobre la mesa que te hacen que a lo mejor no es que cambies la idea general del programa, pero sí que pongas delante unas cosas de las otras por cuestión de, bueno, por distintos factores que ahora explicaremos. Pero sobre todo vamos a tener que pactar y que alcanzar consenso, eso va a ser algo fundamental. Por tanto, sabemos que de una u otra manera tendremos que integrar en nuestra acción de gobierno, en nuestros programas, tendremos que integrar algunas propuestas de los otros partidos, y también debo decir que muchas propuestas que le conocemos, ¿no?, de otros programas, pues podemos tener muchos puntos de acuerdo. Yo también hice alguna reflexión hablando sobre la etapa de gobierno socialista y lo digo porque a mí me ha pillado en la oposición los 12 años de alcaldía de Esteban Morales, y yo siempre he repetido que la mejor, en mi opinión, la mejor legislatura de Esteban Morales fue la primera, en la que no tuvo mayoría absoluta, que estaba en una situación similar a la que nos encontramos nosotros. Él estaba con 9 concejales, exactamente la misma situación que tenemos ahora. Y creo que eso le obligó a tener que dialogar, a tener que pactar, y al final eso te lleva a sacar adelante temas con consenso, incluso muchas veces con unanimidad de todo el Pleno, y nosotros vamos a trabajar en esa línea, ¿de acuerdo? Yo creo que, insisto, en las cuestiones fundamentales del pueblo nos vamos a encontrar. Nosotros seguimos pensando, es verdad que a nivel organizativo también hay algunos problemas que te coartan, y es que, bueno, el otro día hablando con funcionarios me decía, oye, nos tenemos que centrar mucho en sacar adelante todos los proyectos europeos que hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque son proyectos que requieren que tienes que ejecutarlos en plazo, que tienes que conseguir que no se devuelva, o sea, que ya que has conseguido una subvención importante, que ahora no la devuelvas por falta de ejecución. En ese sentido, el proyecto número 1 que había sobre la mesa era el proyecto del mercado de abastos, de la plaza, que tenía, en nuestra opinión, un fallo importante, y es que ese proyecto no dejaba muy claro si se iba a ejecutar la obra de la plaza con los puestos, o sea, de la plaza, hablamos de la plaza del Romeral, ¿no?, de la plaza que todos conocemos como tal, si se iba a hacer la obra con los puestos dentro. Yo puedo asegurar que hicimos las indagaciones oportunas y eso era imposible, materialmente imposible, hacer una obra que se genera polvo, que se generan otros problemas, había que demoler un falso techo, o sea, había muchas cosas que hacer, pero es que además nos encontramos que unas supuestas goteras que había en el techo no eran unas supuestas goteras, sino que eran un problema de colapso general de toda la cubierta, porque la cubierta debajo de una especie de lo que con las tejas, que es lo que se ve por fuera, que no eran tejas, es un sistema diferente, no recuerdo el nombre exacto que tiene, pero debajo lo que tenía era tableros de aglomerado. A esos tableros de aglomerado había entrado la humedad, y esos tableros de aglomerado que sostenían, digamos, la cubierta, pues estaban completamente pujados, rotos. Bueno, lo que pasa con el aglomerado cuando le entra agua, ni más ni menos. Entonces,
bueno, pues esto nos obligó a cambiar el plan radicalmente. Ya estamos hablando de una obra que es casi medio millón más de euros que hay que añadir para cambiar la cubierta del edificio. Y por tanto, bueno, de primera hora tomamos la decisión de buscar otro local, que queríamos que el local fuera justo en el entorno de donde está la plaza para que no vieran ellos cambiado su dinámica comercial, y creo que hemos conseguido montar un mercado en un tiempo récord. Ha sido quizá el proyecto más, vamos, muy rápido en cuanto a su ejecución, y yo creo que si los que visiten la plaza verán que es una plaza, como digo yo, de primera, bueno, una plaza de un mercado de abastos estupendo en cuanto a instalaciones, y que para nada parece un mercado provisional, sino es un mercado donde se podía estar años. Bueno, pues es lo que quería decir. Estas cosas nos cambian un poco nuestras prioridades. Ahora, nosotros no teníamos en el programa actuar en la plaza como una prioridad número uno, y esto se ha convertido en la primera prioridad. Y a continuación tenemos otro proyecto importantísimo, como es el complejo de la Alianza, una reforma con 2,5 millones de euros. Nos vamos a tener que centrar mucho en él porque es una propuesta muy importante y no podemos perder esa inversión. Y después tenemos algunos proyectos adicionales, sobre todo de transformación, llamémosle transformación digital o renovación de todo lo que es la estructura de, bueno, digamos el equipamiento informático, quiero decir, equipamiento informático y las instalaciones y redes, ¿no? Pues tenemos una ayuda de casi 167.000 euros para servicios sociales, y otra también bastante importante para el propio Ayuntamiento de Puente Genil. Entonces, ejecutar esas inversiones que ya las tenemos en plazo es algo prioritario. Hecho esto, y en paralelo a esto, estamos seguros de que vamos a poder actuar en muchos sentidos. El urbanismo es fundamental, el urbanismo es un tema capital en Puente Genil, y sobre todo desatascar la oficina de obras. Yo lo he dicho, yo pido perdón por los retrasos que haya habido en la oficina de obras hasta ahora, pero ya hemos hecho la reestructuración que creemos que va a hacer que la oficina comience a funcionar, y comience a funcionar mucho mejor de lo que estaba. Y la prioridad que estamos dándole es a todas aquellas autorizaciones, licencias, proyectos relacionados con apertura de industrias, de comercio, todo lo que sea generación de actividad económica para que Puente Genil se reactive. Vamos a trabajar mucho en el ámbito de los aparcamientos para mejorar la situación de los aparcamientos en Puente Genil. Primero lo hemos hecho reestructurando las ubicaciones de contenedores para que se puedan generar más aparcamientos, y en breve, muy breve, vamos a tener noticias nuevas sobre actuaciones. En fin, yo creo que vamos a mantener la tensión de lo que contábamos en nuestro programa, lo vamos a mantener, pero vamos a tener que cambiar un poco el orden de algunas cosas para priorizar lo que ya está adjudicado y lo que ya está, que tiene subvenciones concedidas, pero sin dejar de trabajar en cuestiones de futuro, como por ejemplo el vivero de empresas, que es otra de las cuestiones que nos llegan empresarios y no tenemos una triste nave que ofrecerles en Puente Genil, y te dicen, no, pues en Herrera me dan una, y eso es algo que a nosotros nos preocupa, y vamos a trabajar para que a lo largo de 2024 algunos de estos proyectos se puedan materializar. Ya se han metido el diente en la angostura, ampliando también con recursos propios un proyecto que se iba a hacer también de otra manera, con lo cual también han supuesto un implemento económico no previsto, y también han decidido ya actuaciones para 2024, es decir, para empezar 2024 con cargo al programa de fomento agrario, al que usted hacía también referencia. En fin, por puntualizar alguna otra cuestión, si quiere detenerse en ella antes de dar paso a otra cuestión que quería abordar. Sí, bueno, la cuestión de la angostura, ese es otro ejemplo de una cuestión que no... O piscina cubierta, por cierto, las chimeneas no, también. Piscina cubierta, que es otro proyecto muy interesante. Voy a empezar por lo de la angostura. La angostura, como saben, es el camino que nos lleva más o menos desde el Señor del Río, ¿no?, hasta Puerto Alegre, pasando por debajo del puente de la Variante, pasando junto a la depuradora para que todos puedan orientarse, ¿no? Este es un camino precioso, por cierto. Eso era una decisión del anterior equipo de gobierno, que fue preparar este camino. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues antes de ejecutar la obra, a través de Emproaxa nos decían que había algunos riesgos en Puente Genil, porque hay hasta 4 puntos en los que las tuberías de abastecimiento de agua pasan por dentro del río, por dentro del cauce, y que claro, si hay una rotura, si hay como consecuencia del arrastre de piedras del propio río, del arrastre de materiales, si hay cualquier fuga, pues no la ves, porque está debajo del agua y es muy difícil tanto de reparar como de darse cuenta de que tienes ese problema. Entonces ellos nos sugirieron, oye, esto deberíamos de acabar con ello.
y como ya he explicado, es que da la casualidad de que para abastecer de agua a la ribera, el agua viene como si fuese desde el cementerio, para que todos nos entendamos, llega desde el cementerio hasta la depuradora, cruza el puente, cruza por debajo del río, o sea, por dentro del río, abastece de agua toda la ribera baja y después vuelve al final de la ribera, vuelve a cruzar el río para abastecer a Puerto Alegre. Entonces se nos ocurrió que, claro, ya que íbamos a arreglar el camino de la Angostura, ¿por qué no aprovechar, excavar una zanja y meter desde donde está la depuradora, tomar y meter una línea directa a Puerto Alegre sin tener que pasar por la ribera? Bueno, hemos trabajado con Emproaxa, nosotros hemos hecho una aportación municipal de unos 24 o 25 mil euros para lo que es el trabajo de excavación de la zanja, que era un añadido, que no estaba en el proyecto original, y Emproaxa, con cargo a las obligaciones que tiene con nosotros por gestionar el ciclo integral del agua, pues también ha invertido en lo que es el montaje y el suministro de la conducción, pues otros 20 y tantos mil, o sea, con lo que al final de una obra que iba a costar 36 nos vamos a 86, pero estamos solucionando un problema que es importante. Le estamos dando agua con total fiabilidad, o le vamos a dar, porque la obra está acabando en estos días, le vamos a dar agua a partir de enero con una total fiabilidad a Puerto Alegre, con muchas menos probabilidades de que tengan averías, cortes, etcétera, y además se ha quedado un camino precioso que yo lo recomiendo a todo el mundo para que en cuanto esté terminado, que va a terminar a 1 de enero, se den un paseo porque tiene unas vistas del río maravillosas. Esto nos va a obligar a una cosa que tiene sentido, y es que la reparación del camino de Angostura está hecha desde el final de una calle que se llama Juan Sebastián Elcano, que es una calle que atraviesa, la que pasa por delante del edificio de la Casualidad, de la antigua calera que había allí, y que al final saben que hay como muchos cocherones de caballistas y tal, que tienen allí sus caballos, ¿no? Pues claro, se ha arreglado desde donde terminan las edificaciones hacia adelante, pero ahora nos queda una segunda parte que vamos a intentar meterla en este presupuesto de 2024, que es arreglar lo que es la calle Juan Sebastián Elcano, que llega casi hasta la gasolinera Cepsa, ¿no?, de la gasolinera de Castilla, para que nos entendamos, y también arreglar el tramito de calle Feria, que es la calle del Señor del Río, donde está la ermita. ¿Para qué? Para que no tiene sentido tener un camino arreglado en condiciones, pero con los accesos en malas condiciones. Entonces vamos a aprovechar, creemos que eso debemos de priorizarlo para terminar un recorrido en torno al río que va a ser muy bonito. Piscina cubierta, muy brevemente. La piscina cubierta, yo creo que allí ha habido uno de los problemas que ha habido, es que ha habido mucha falta de ingeniería a lo largo de todos estos años. Allí hay muchos problemas en la piscina cubierta, de problemas que además no eran especialmente difíciles de solucionar, pero que claro, que había que ponerse a trabajar. Había un problema porque el sistema de calderas, que es la que calienta el agua, bueno, pues está trabajando en invierno constantemente y tenía problemas de tiro de las chimeneas, es decir, que las chimeneas estaban muy mal diseñadas, era un diseño, la verdad, que desafortunado, por decirlo de alguna manera, y eso provocaba que no funcionasen bien. ¿Qué es lo que pasaba? Que llegaba o sea, el humo no solo es que ya no salía, sino que a veces que revocaba hacia el interior, se quedaba dentro de la instalación y entraba incluso a la sala de baño. Esto, desde el punto de vista de seguridad industrial o de seguridad pública, es un error, es una situación grave. Esto hubiera podido provocar problemas muy serios. De hecho, provocó que hubiera evacuaciones de la piscina, de los usuarios, tener que sacar a la gente de la piscina y decirle, ir a vuestra casa que no podéis seguir aquí, ¿no? Bueno, pues eso se ha convertido en una prioridad y eso lo hemos resuelto con un proyecto de 15.000 euros, que no solo resuelve el problema de la chimenea, sino que además están funcionando, según me dicen, maravillosamente desde que se ha hecho el cambio. Se ha resuelto un problema de molestia a los vecinos, que les molestaba porque las chimeneas eran muy bajas, se ha subido la chimenea 5 metros más. El tiro es fantástico y además estamos resolviendo un problema de accesibilidad a las personas con movilidad reducida, que solo tenían un vestuario y que, bueno, por sus propias condiciones suelen tardar más en cambiarse, y había auténticas colas de personas con esta problemática para poder... Y entonces hemos habilitado un segundo vestuario que también se está terminando en estos días y que yo creo que a partir del mes de enero va a estar disponible. Y la piscina va a ser un eje fundamental porque estamos en un contrato ya en prórroga, que ya vamos a llegar al final de la prórroga en febrero, y que a partir de ahí está en precario ese contrato. Es decir, lo que queremos es sacar, va a ser el primer contrato en el que vamos a trabajar para actualizarlo y sacarlo con una fórmula que nos haga un servicio mucho más competitivo. Pues la piscina
Es una instalación muy potente en cuanto a usuarios, tenemos una cantidad de usuarios tremendos y creemos que colocando al lado una piscina al aire libre en la parcela que hay junto a la piscina cubierta, podemos conseguir una zona, digámosle, la zona de agua en Puente Genil, que va a ser muy interesante por el barrio en el que está y por la demanda tan grande de usuarios que tiene, y sobre todo que vamos a seguir prestando un servicio de piscina, incluso cuando se cierre en el mes de agosto por temas de mantenimiento, pues van a tener al menos una piscina al aire libre para poder utilizarla. Usted mismo decía hace un momentito que gestionar es tomar decisiones cuando se requiera y sea necesaria. Una de las que han adoptado en pleno es la subida de algunos impuestos, como es el ICIO, o llamada, el impuesto, el IBI, la contribución, la bajada, por ejemplo, del ICIO, algunas bonificaciones que no han argumentado esa subida para muchos vecinos y para algunos grupos de la oposición de la contribución del IBI. Es una medida a la que han tenido que hacer frente en el pasado mes de octubre y que entiendo que para el político siempre es la más difícil, ¿no? Es tocar el bolsillo del ciudadano, pues para que tenga que gastar algo más en impuestos municipales. Explíquenos usted los motivos que le llevó precisamente a actualizar el IBI, actualizar el ICIO en un caso al alza, en otro a la baja, y establecer alguna serie de bonificaciones, y ahora estamos también pendientes de alguna otra tarifa, ¿no?, que querían modificar y que ya han anunciado que se va a modificar incluso al alza, como es la de la basura. Bien, bueno, Puente Genil necesitaba una serie de reformas a nivel de impuestos, tasas, a nivel de, bueno, la gestión de ingresos, en definitiva, la recaudación de nuestro ayuntamiento necesitaba modernizarse. Había ordenanzas que no se habían modificado en años, había cosas que estaban fuera de, digamos, que tenían muy poco sentido, que estaban obsoletas completamente y que hay que afrontarlas. Entonces nosotros podíamos haber optado por la postura de, bueno, no hago nada, me quedo como estoy, o dar un paso adelante y decir, oye, vamos a modernizar esto porque nosotros lo que queremos es atraer inversión y queremos que Puente Genil funcione económicamente. Entonces, hemos tenido que actualizar el impuesto de bienes inmuebles, pero lo he explicado. Nosotros hemos tomado todas las decisiones comparándonos siempre con los municipios de más de 20.000 habitantes, con Lucena, con Cabra, Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla, y hemos tomado las decisiones siempre tratando de estar en la media, ni estar ni los más bajos ni los más altos en impuestos, sino estar en una situación que entendemos que es competitiva, que es estar en la media de los distintos valores. Y con ese sentido hemos movido todos los impuestos que hemos abordado. En primer lugar es que Puente Genil tenía, junto con Priego de Córdoba y con Montilla, debo decirlo, los tres pueblos con el IBI más bajo de los municipios de más de 20.000. Además, con una diferencia muy grande con respecto a Lucena o a Cabra o a otros municipios. Por tanto, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer nosotros? Pues actualizarlo. Esa actualización ha sido de un 3%. Es decir, que estamos hablando, hombre, de un porcentaje que está incluso por debajo del IPC. Yo sé que para actualizar los impuestos nunca es buen momento, pero bueno, hay decisiones que teníamos que tomar y porque económicamente entendíamos que era lo más viable, y así lo hemos hecho. Bueno, que les quiero decir que, por ejemplo, Priego ha tenido que subir un 11 y pico, o que Montilla da la casualidad es que está exactamente al mismo nivel que nosotros en IBI. Bueno, pues Montilla, gobernado en este caso por el Partido Socialista, ha subido exactamente lo mismo que nosotros, un 3%. Lo que, hombre, queda claro que hemos tomado una decisión que no parece que hayamos hecho nada raro, ¿no?, sino que es algo con sentido. Pero después, en el ICIO sí que hemos hecho una bajada muy importante, porque el ICIO entendemos que es de estos impuestos que pueden condicionar la inversión. Teníamos el ICIO más alto de la provincia de Córdoba, con un porcentaje que se aplicaba del 3,65% sobre el valor de los proyectos. En definitiva, del 3,65 nos hemos bajado a un 3%. Nos hemos bajado un poquito por debajo de la media. La media es 3,02, la media del ICIO en los pueblos de más de 20.000 habitantes.
y no hemos bajado un 3%. Eso es una bajada total, eso es una bajada de más del 18%. Eso le va a permitir, por ejemplo, las aldeas no tenían bonificación de ningún tipo. Una obra en cualquier zona residencial de Puente Genil, en la aldea del Palomar, en Cordovilla, o en el centro del Puente Genil, en la calle Baldomero Jiménez, junto a Agustín Rodríguez, en La Pitilla, por ejemplo, no tenían ningún tipo de bonificación. O sea, en todas esas obras van a tener una reducción de más del 18% en el impuesto del ICIO. Y bueno, sí que hemos actualizado algunas bonificaciones que, por cierto, como las de casco histórico, no estaban teniendo, o sea, no estaban atrayendo realmente la inversión, ¿no? Por tanto, lo que sí se ha hecho es modificar esas bonificaciones y las bonificaciones lo que son ahora en menores. Pero sobre todo hay una cosa que es hacer las cosas más transparentes y más claras. No tiene sentido tener el impuesto en el tope más alto, como estaba ocurriendo con el ICIO, y después aplicar una bonificación muy concreta a una zona del pueblo muy concreta, bestial, ¿no? Como era bestial, muy importante, el 95%. Eso no tiene sentido. Lo más normal es bajar el impuesto a todo el mundo, que es lo que hemos hecho nosotros, no a los que viven en una zona concreta, sino a todo el pueblo. Se le ha bajado un 18 y pico %, y ahora las bonificaciones están condicionadas a una serie de motivos, por ejemplo, a la capacidad de renta de las personas, que eso es una medida, una medida que es constitucional, ¿no? O sea, es decir, que es cobrar, digamos, tratar de tener unos impuestos más, quien paga más, quien más puede, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y paga menos los que menos posibilidades tienen. Pero sí voy a poner el ejemplo de los vehículos. En vehículos hemos bajado, teníamos el máximo en la provincia de Córdoba, junto con algún otro pueblo más, estábamos en un tipo del 2, que se llama. Este tipo del 2 lo hemos bajado al 1,9, lo que significa una bajada del 5% para todos los propietarios de vehículos, y esto es muy importante. Y esto, si es importante en una familia, que podemos tener 2 o 3 vehículos, que ya con lo que va a bajar el impuesto de vehículos baja más que lo que se va a pagar de IBI por una vivienda, o sea que por tanto yo creo que se compensa perfectamente, pero sí incentiva mucho a las empresas que tienen flotas de vehículos completas en Puente Genil, que van a ver una reducción del 5% con carácter general. Por tanto, estas subidas se hacen estas modificaciones, en la ordenanza, en unos casos subidas y en otros, en la mayoría de los casos, como estoy explicando, bajadas importantes, yo creo que van a mejorar la recaudación en Puente Genil y van a hacer que seamos un pueblo más competitivo. Y hemos llevado a cabo medidas incluso para, por ejemplo, una empresa que se quisiera instalar en suelo rústico fuera, tenía que pagar, no tenía derecho a bonificación en el ICIO. Esto es un tema capital. Y es que resulta que prácticamente todas las inversiones grandes que se están haciendo, y pongo el ejemplo, la ampliación que está, cuando la haga Codimar, que ya han adquirido unos terrenos, o cuando la que ya está prácticamente, que va a comenzar la de Ximénez, ¿no? Del grupo Ximénez, que son actuaciones en suelo rústico, pero es que así están siendo la gran mayoría de todas estas actuaciones. Se van a ver beneficiados ahora por una bonificación. Nosotros lo que queremos es favorecer las condiciones para hacer que haya inversión en Puente Genil y que pueda la actividad económica subir. Mire usted, alcalde, sabe y conoce de sobra, ¿no?, que lo más importante de un ayuntamiento, la Biblia del ayuntamiento, llevándolo a otro terreno, se llama presupuesto municipal. Esto es el caballo de batalla de cualquier administración, es decir, dotar de un documento que sea aprobado en el lugar correspondiente, es decir, en este caso en el Pleno, pues para planificar cómo gastar el dinero, es decir, los ingresos y cuáles son los gastos. En definitiva, es llevar esto a la economía doméstica, gastos e ingresos, y que hacerlo lo más rentable posible para marcar un año de vida de un ayuntamiento y, por lo tanto, de un municipio. Les recuerdo a usted, cuando estaba en la oposición, que reclamaba que el presupuesto estuviese vigente en enero para su puesta en marcha, como muy tarde en el mes de febrero. Se lo he oído decir en más de una ocasión. Acabamos de arrancar enero, hace muy poquitas horas nos tomábamos las uvas, pero ya estamos en enero. Alcalde, por lo tanto, lo que quiero conocer es cómo está ese borrador de presupuesto. Si ya lo han hecho, se lo van a hacer llegar inmediatamente a los grupos políticos, porque usted además tiene que llevar a cabo un trabajo muy importante, y es que al menos uno de los 2 grupos de la oposición le tiene que dar también al menos una abstención. Si no, usted no tiene cuenta, no tiene presupuesto para 2024, y esto es una paralización
total del ayuntamiento. Sí, el presupuesto es una herramienta fundamental y yo lo he dicho siempre, que debe de estar aprobado un presupuesto antes de finalizar el año, o sea, tenerlo preparado para que pueda entrar en vigor lo antes posible, a ser posible el 1 de enero. En este caso, bueno, pues no hemos llegado, no lo hemos conseguido, quizá porque, bueno, porque llevamos, bueno, la excusa, ¿no? La excusa que puedo poner es que llevamos poco tiempo, que llevamos en nuestro, prácticamente cumplíamos hace 2 semanas los 6 meses en el equipo de gobierno y bueno, ha habido algunas cuestiones que no se han podido terminar. Durante esta Navidad hemos trabajado todo lo posible para avanzarlo y nosotros queremos empezar la negociación del presupuesto como muy tarde, a mitad de enero, es decir, que a mitad de enero ya hemos algunas conversaciones hemos tenido con los grupos, pero que a partir del 15 de enero este presupuesto se pueda ultimar y lo podamos llevar o a final de enero, máximo en el mes de febrero como muy tarde, porque nuestra obligación como gestores es intentar llevar a cabo, o sea, que el presupuesto, contemos con un presupuesto aprobado lo antes posible, y eso es bueno para todos, para el funcionamiento, como decía perfectamente, ¿no?, del ayuntamiento. ¿Vamos a tener que buscar apoyos? Pues sí, vamos a tener que buscar mucho apoyo. Yo creo, ya digo, que en lo fundamental vamos a estar de acuerdo. Hay un matiz que seguramente, que lo quiero contar porque antes también me lo refería en la entrevista, que es el tema de la tarifa de la basura. No se me había olvidado, alcalde. Es un tema, ¿no? Y lo quiero y creo que es conveniente, ¿no?, que se aclare. Totalmente, y lo quiero abordar y explicar. Creo que al principio de la entrevista he explicado que en la gestión de residuos hay un déficit de 500.000 euros, eso en el año 2023, pero es que en 2024 ese déficit, lo tenemos ya, tenemos una estimación hecha, puede alcanzar hasta los 687.000 euros. ¿Por qué? Pues porque entra en vigor una serie de una normativa nueva, por ejemplo la normativa del impuesto a vertedero, que es un impuesto que ha sido puesto en marcha por el Gobierno central y que nos aplica directamente, nos aplica a todos los usuarios y por tanto al ayuntamiento. Entonces, si nosotros vamos a tener que soportar ese impuesto, no tenemos más remedio que trasladarlo a los ciudadanos. Es que si no, entraríamos ya, como decía, ya no sería un déficit de 500.000, sino que nos iríamos a un déficit de 587.000 euros. Esto, además, tenemos que transformar, porque la modificación de la tasa técnicamente hay que llevarla a otra forma distinta de sistema de cobro, que se llama prestación patrimonial pública no tributaria. Perdón por el nombre pero es que es así, el nombre que tiene. Bueno, pues esta prestación patrimonial pública no tributaria, cuando se prestan los servicios desde una empresa pública, la ley ya nos obliga a cobrar el IVA, que es un IVA reducido. El IVA reducido quiere decir que en lugar del 21 es del 10%. Pues todo esto va a haber que incorporarlo. Y quiero decir que, bueno, hoy una vivienda en Puente Genil está pagando aproximadamente unos 93 euros, una vivienda, que digo para que es lo más sencillo. Y, por ejemplo, con la reforma que se ha hecho en Diputación de Córdoba, que Diputación gestiona 72 pueblos en la provincia de Córdoba, una vivienda pasa a pagar, IVA incluido en este caso, pasa a pagar aproximadamente unos 140 euros, poco más, 142 creo que exactamente. O sea, como se ve, estamos hablando de un salto muy importante, de un salto de prácticamente casi cercano a los 50 euros por vivienda y año, al año. Bueno, aquí tenemos dos opciones: arruinar una empresa o no, y ya por una cuestión de legalidad nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros, por una cuestión de legalidad, hemos buscado el equilibrio económico, y ese equilibrio económico es el que vamos a presentar, además con todos los informes de legalidad, porque no hay otra manera de hacerlo. Es decir, no se puede llevar a cabo una prestación patrimonial pública no tributaria generando déficit de manera deliberada, y como los números son los que son, pues entonces tenemos en este caso todo el respaldo legal para esta medida, y eso lo tendremos que llevar a pleno. Esperamos llevarlo en enero y acto seguido presentar el presupuesto. Como decía, en el presupuesto también hay un incremento muy importante, que es el incremento de personal. Nosotros lo explicamos. El anterior equipo de gobierno había tomado una serie de decisiones, como era prácticamente no sustituir a los trabajadores que se jubilaban, dejar plazas sin cubrir casi de manera durante muchísimo tiempo. Nosotros hemos reforzado
la plantilla de técnicos de administración general, estamos ahora mismo pendientes de la contratación de un interventor. Otro ejemplo de, bueno, que yo lo he dicho, yo es que creo que la intención era privatizar el servicio de deportes, que es lo que quería hacer el equipo de gobierno. Se jubilaron los 2 técnicos superiores que había en deportes, no sustituyeron a ninguno de los 2, encima teníamos menos monitores trabajando, bueno, y nos hemos encontrado que cuando nosotros hemos llegado a organizar la planificación del año, cuando entramos en el mes de octubre, después de verano, nos encontramos que solo teníamos un monitor disponible, un monitor de deportes disponible para todas las actividades municipales. Bueno, pues esto lo vamos a revertir contratando, porque nosotros creemos en la gestión pública de la actividad deportiva y lo vamos a hacer contratando a personal. Entonces, este incremento de personal en el presupuesto va a tener mucho peso, pero creemos también que es completamente necesario. Por eso también había que, contrapesar los ingresos para funcionar desde este ayuntamiento con normalidad. Y después, en cuanto a proyectos, ya lo he dicho, tendremos que trabajar con todos con los demás grupos, concretando los proyectos, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo económico porque, bueno, vamos a tener que ajustarnos en todos los sentidos, ¿no? Alcalde, para ir acabando, una cuestión más personal. Después de estos 6 meses de dedicación, de trabajo, venía de muchos años de trabajo en la empresa pública, varias legislaturas en la oposición del Ayuntamiento de Puente Genil, pero se puede decir que, entre comillas, los toros se estaban viendo siempre desde la barrera. Es diferente cuando uno entra en harina, primero aterriza y después con lo que hay tiene que empezar a funcionar y además tomar medidas, actuaciones, decisiones, en muchos casos de forma inmediata. Uno se puede equivocar a veces, otras veces no, porque la gestión es así. Visto así todo esto, en línea general, en estos 6 primeros meses, en el ámbito, en espectro más personal, ¿qué le está dando la alcaldía de Puente Genil a Sergio Velasco? Como persona, como pontano, como vecino. Bueno, pues lo primero que me está dando, la verdad que mucho afecto de la gente, lo tengo que decir. La gente es muy cariñosa, yo no sé, y además creo que lo hacen con sinceridad. No me imagino otra cosa, ¿no? La verdad que noto mucho apoyo en la calle, noto mucha ilusión. Incluso creo que no me gusta hacer un balance, seguramente podríamos haber hecho más cosas de las que hemos hecho, pero creo que hemos hecho cosas importantes y suficientes para que se vea un cambio, ¿no?, en la manera de gestionar, y creo que está gustando, con errores que los hay, pero creo que la gente están contentos. Había muchas cosas que estaban, muy desorganizadas y muchas cosas muy abandonadas y con cierta dejadez, posiblemente la dejadez del tiempo, ¿no? Cuando ya lleva gobernando muchos años, no sé, supongo que es que cuando se gobierna muchos años pasan estas cosas, pero nosotros ahora mismo lo que tengo es mucha ilusión y sobre todo recibo mucho apoyo de la gente. Yo veo muchas ganas en los empresarios de Puente Genil de hacer cosas. Veo vecinos ilusionados con determinados proyectos de los que estamos planteando, como por ejemplo lo que decíamos antes, la piscina de la Pitilla es una de las cosas que creo que tiene un respaldo popular impresionante. O sea, recuerdo que esto surgió a través del puerta a puerta. Cuando hacíamos el puerta a puerta allí en la Pitilla es cuando nos dimos cuenta de la necesidad de esa demanda. Y en ese sentido, y a nivel personal, yo me encuentro muy contento. También muy contento con la respuesta de los trabajadores. Yo quiero decirlo aquí públicamente, es que tenemos una plantilla de trabajadores extraordinaria. De hecho, no paran de quitarnos trabajadores de nuestro ayuntamiento otras instituciones mayores, como es la Diputación de Córdoba, como es el Ayuntamiento de Córdoba. O sea, ya son varios los trabajadores públicos, funcionarios, que después de varios años en Puente Genil se los quieren llevar a otro sitio, bueno, porque aquí creo que tenemos una muy buena plantilla de profesionales y también estoy muy contento con eso, con la respuesta de ellos, ¿no?, las ganas de volver a retomar la motivación de ellos mismos, ¿no?, porque hay que creer en el trabajo que hace la gente. Le hemos dado, había personas que, no sé, como que ya se le había quitado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, ya no contaban con ellos, ¿no?, o no contaban con ellos, o no le daban la importancia que necesitan, y nosotros
Oye, es que, insisto, es que tenemos profesionales buenos, podría poner muchos ejemplos, pero en todos los campos, ¿no? Y entonces lo que hemos querido es darle su protagonismo, que sean los que conocen los servicios de primera mano los que expliquen las cosas. Y bueno, en ese sentido estoy muy contento. A nivel personal también me noto muy seguro, y eso sí es un paso una diferencia que he notado. Yo soy una persona nerviosa, soy muchísimo, siempre, vamos, eso es inevitable, porque yo soy de mi carácter, pero es verdad que, bueno, no sé, seguramente te da un cierto aplomo, a pesar de que estemos gobernando una situación ahí en la cuerda, como se dice, ¿no? La cuerda floja, ¿no? Buscando equilibrio, pero porque creo mucho, y yo creo que esa seguridad es porque me la dan, número uno, trabajadores municipales, un equipo de compañeros, un equipo de gobierno muy bueno. Yo estoy muy contento con todos los concejales que forman parte de este equipo, con la disposición que están teniendo la entrega. Muchos venían con experiencia a lo mejor en otros sectores, pero en una administración pública, y han sabido adaptarse muy rápido. Y en ese sentido, como digo, estoy muy, muy satisfecho, muy seguro con todo el equipo de trabajo y con las ideas que estamos llevando a cabo. Y ahora lo que se trata es trabajar para materializarlo, como decía, en el presupuesto, y tener un año de seguridad para poder desarrollar todo esto que hemos dicho y que creo que es perfectamente posible, ¿no? El Puente Genil va a crecer mucho. Bueno, pues de ese presupuesto seguiremos hablando, y ahora ya, alcalde, lo que sí me gustaría que se dirigiera a través del objetivo de esa Cámara a los ciudadanos de Puente Genil, ciudadanos que hemos empezado un nuevo año, cada uno hace, como decía, muy pocas horas, cada uno en su vida particular, bueno, pues con sus propios deseos de siempre partiendo de la salud, y bueno, pues hacia la prosperidad o la felicidad, ¿no? Que es un reto para todo ser humano. Pero me gustaría, como ya viene siendo también algo muy habitual de Grupo Comunica, Puente Genil Televisión, que sea el alcalde de la localidad el que se dirija a sus vecinos, a sus ciudadanos, bueno, pues con los deseos que usted considere que debe trasladar en este momento, porque sabemos que son muchas, miles las personas que les están viendo, que le han estado escuchando, y que seguro también les va a venir muy bien el aliento del máximo regidor, autoridad civil de la ciudad. Muy bien, pues bueno, este año que acaba de comenzar, yo creo que es un año prometedor. Yo quiero poner el ejemplo de la Navidad, ¿no? que estamos teniendo, ¿no? Desde el 17 de noviembre que encendíamos el alumbrado, y yo creo que todos los pontanenses estamos viendo la importancia turística, la repercusión mediática que está teniendo Puente Genil en toda Andalucía, yo diría que en toda España, y eso es una grata noticia, lo que nos da una idea, ¿no? de la capacidad de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Los pontanenses, y para eso los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Yo siempre digo la frase de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? De preguntarnos no qué puede hacer nuestro pueblo por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Puente Genil, qué podemos hacer los pontanenses por nuestro pueblo. Y yo creo que debemos de creer, de apostar por él, de generar actividad económica, ser emprendedores, tener confianza en nuestro trabajo y ser cada día mejores en todos los ámbitos, desde las asociaciones, las empresas, los clubes deportivos. Yo creo que en Puente Genil tenemos muchas muestras de hasta dónde podemos llegar. Creo que tenemos que avanzar en cuestiones como la conexión con la Vía Verde, que lo hemos repetido muchísimas veces, pero eso le daría una dimensión turística a Puente Genil tremenda. Apuntarnos a ese barco ahora del turismo en autocaravana, que está funcionando tan bien en muchísimos pueblos, y entonces, bueno, tomar ese ejemplo para mantener una actividad turística durante mucho tiempo, mejorar nuestras instalaciones deportivas, generar suelo industrial, que es algo importante, intentar recuperar la actividad que nos generó el tren cuando Puente Genil empezó a ser importante a nivel industrial, y ahora volver otra vez a resucitar ese proyecto de transporte ferroviario en Puente Genil, que nos colocaría en un sitio muy importante, y sobre todo seguir atrayendo inversión, algo que es fundamental, y estoy seguro que a lo largo de 2024 empresas importantes van a materializar inversiones en Puente Genil. Espero que todo salga según lo previsto, y por eso apostar por un Puente Genil donde hay además una calidad de vida fenomenal, o sea que es un sitio para vivir extraordinario, tenemos naturaleza, tenemos paisaje, un sitio muy alegre, y yo creo que Puente Genil además debe de volver a crecer en población como ha hecho en este último año, y retomar la senda de un pueblo
pueblo de más de 30.000 habitantes, que sea, junto con Lucena, pues que sean los dos pueblos que marquen el corazón de la vida del centro de Andalucía. Así que nada, mucho ánimo a todos y a seguir con ilusión trabajando por Puente Genil. Muchísimas gracias, Sergio Velasco Albalá, alcalde de Puente Genil. Desde la dirección de Grupo Comunica le deseamos, desde nuestra arista como medio de comunicación, salud. Teniendo salud, creo que todo lo demás lo va a poner usted y su equipo, pero hay un imponderable que cuando nos falla la salud, pues probablemente no podemos hacer muchas de las cosas. Así que eso es lo que le deseamos y por supuesto que volvamos a vernos. El próximo año, para hacer un balance, será mucho más amplio, de un año completo de legislatura, y bueno, que en el día a día pues sigamos como hasta ahora, ¿no? Trasladando información, trasladando la gestión municipal a través de las cámaras de Grupo Comunica, Puente Genil, Televisión. Salud para usted, para su equipo de gobierno y para los otros. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer teneros aquí y nada, y que nos traiga también un poquito de agua, que nos va a venir muy bien para afrontar el año, además de la salud, que es fundamental. Muchas gracias, Virginia, por la amabilidad. Gracias, buenas noches a todos ustedes por haber estado con nosotros, por habernos elegido para conocer esas primeras palabras del alcalde de la ciudad en este 2024.